Je pense qu'il y a plusieurs façons d'établir un lien avec un pays et je pense que les liens culturels sont beaucoup plus forts que les liens géographiques. C'est-à-dire, il est vrai que je n'ai jamais vécu en France, mais quand même, j'ai fait toutes mes études, de la maternelle à la terminale, au Mexique, à Mexico, mais dans des écoles françaises, quand j'avais 3 ans, et que ma mère, qui n'était pas francophone d'ailleurs, devait choisir une école pour moi. Elle a pensé qu'elle voulait bien que je sois en contact avec la civilisation française, avec la culture française et avec une certaine façon de concevoir le monde qui est héritière de la philosophie française, de la littérature française, du travail politique français, c'est-à-dire d'une certaine façon que je pense on peut trouver ses origines au XVIIIe siècle et qui privilégie d'une certaine façon la pensée critique, le raisonnement logique et le respect pour les arts et pour les manifestations culturelles. Même si je n'ai jamais vécu en France, comme je l'ai dit, j'ai gardé une certaine vision du monde qui est assez française. Une langue, c'est aussi une porte d'entrée vers une façon de concevoir le monde. Une langue, c'est la clé pour avoir accès à des livres, à des auteurs, à des courants de pensée. Et donc, même si je suis mexicain, et je suis fier de mon identité mexicaine, même si je suis aussi vénézuélien, mon grand-père l'était, je pense que j'ai aussi une identité française. C'est-à-dire, je pense que l'identité, que l'appartenance à une culture, à une civilisation, vient d'abord par la langue et après par la culture, dont la langue peut nous servir comme porte d'entrée. México y Francia tienen una relación de muy larga data y una relación que se volvió toral, que se intensificó de manera muy importante durante el Porfiriato. Es decir, Porfirio Díaz era un francófilo absoluto. Porfirio Díaz veía, digamos, los emblemas de la civilización occidental en el pensamiento francés, en la cultura francesa, en la civilización francesa. Y nuestra modernidad fue construida en gran medida a imagen y semejanza de la modernidad francesa, en términos arquitectónicos, literarios, culturales. Veíamos a Francia como ese faro, digamos, que podía traernos, digamos, a convertirnos en una civilización importante para Occidente. Quedan muchas trazas de esa relación que fue muy importante para México durante muchos años. Si vemos la poesía de Tablada o la poesía de López Velarde, vamos a ver esa marca francesa. Si vemos nuestros grandes teatros de ópera, del Palacio de Bellas Artes, al Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca, al Teatro Juárez en Guanajuato, veremos esa impronta de la civilización francesa. Si vemos la relación que tuvimos con la industrialización del país, veremos esa impronta francesa. Si vemos, pues digamos, los pilares de nuestras empresas comerciales, nuestras tiendas departamentales, Liverpool es una empresa que viene de Francia, Palacio de Hierro es una empresa que viene de Francia, es decir, estábamos fascinados por el modelo francés y lo estuvimos de manera muy importante a principios del siglo XX y esto creo que transformó el país de manera muy benéfica. Creo que constituyó además un extraordinario contrapeso para la influencia de Estados Unidos. Creo que la vecindad con Estados Unidos ha sido muy enriquecedora para México, también ha sido muy amenazante y a la hora de construir nuestra modernidad, Francia fue un extraordinario contrapeso. Esa relación después se hizo más tenue, pero se hizo también más de ida y vuelta. Francia siempre ha sido un país mucho más abierto a las manifestaciones ajenas, digamos, a la cultura occidental europea. Francia fue, pues digamos, un bastión muy importante para la cultura negra estadounidense durante muchísimos años y Francia ha tenido una fascinación por México durante muchos años también. Es decir, muchos de nuestros artistas se han formado en Francia, caso Diego Rivera, caso Juan José Arreola como escritor, o han tenido un vínculo privilegiado con Francia, caso Octavio Paz. Muchos de nuestros escritores han sido legitimados al aparecer en ediciones de Gallimard, de Seuil, en ese momento se han vuelto referentes mundiales importantes. Muchos de nuestros escritores han dialogado con la cultura francesa.
Los casos de Arreola y de Paz son probablemente los más descollantes, pero es el caso de Salvador Novo, es el caso más reciente de Sergio Pitol, o es el caso aún más reciente de Mario Bellatín. El arte mexicano se ha visto beneficiado de la mirada francesa. Los mitos, digamos, casi populares del arte mexicano, como Frida Kahlo o como Diego Rivera, han sido en buena medida construidos desde la mirada francesa. Entonces creo que somos países que nos hemos enriquecido con la mutua mirada. Recordemos que Los Olvidados fue de Buñuel, una película mexicana y una película sobre México, fue una película que fue completamente desatendida hasta que en el Festival de Cannes se puso la mirada europea sobre ella y hasta que Octavio Paz tuvo esa tribuna, el Festival de Cannes, para defender Los Olvidados. Entonces creo que somos agentes legitimadores el uno del otro y creo que somos agentes de fascinación. Creo que nos gusta vernos a los mexicanos en los ojos franceses y les gusta verse a los franceses en los ojos de los mexicanos. Creo que muchos de nuestros intelectuales, además, encontraron una visión del mundo en Francia. Francia para México es la encarnación de valores democráticos, de valores libertarios, de un compromiso con las ideas. Creo que sería muy difícil concebir a intelectuales como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, actualmente como Jorge Volpi, sin la idea francesa del intelectual público. Creo que uno de los grandes legados culturales que nos ha hecho Francia, y no solo a México, sino al mundo, es la idea del intelectual público. Y creo que también hay un cierto, digamos, balance entre lo racional y lo emotivo, en donde Francia es un referente muy importante para México en términos culturales. Muchas veces, digamos, la cultura anglosajona, la cultura inglesa, la cultura estadounidense, nos resultan extraordinariamente frías, extraordinariamente racionales. Creo que podemos desarrollar un vínculo afectivo mucho más importante con Francia, que es un país que en ese sentido se vuelve emblemático al ser un país con una cultura eminentemente racional, eminentemente orientada al pensamiento crítico, pero que no deja de tener una raíz latina con la que podemos identificarnos de manera muy importante. México y Francia tienen, a la luz del mundo global, creo que posturas más o menos parecidas, no sé si siempre extraordinariamente sanas, pero que tienen una vertiente constructiva. México y Francia tienen una relación muy compleja y muy conflictiva con Estados Unidos, pero digamos en términos de la definición propia de su identidad. Creo que México y Francia hemos compartido, digamos, a lo largo de la historia, una mezcla de admiración, respeto y desprecio por la cultura estadounidense. Ambos países han sucumbido, como lo han hecho todas las democracias liberales de Occidente, y Francia y México lo son ambas, a, digamos, la oleada de homogeneización cultural de la globalización, que es muy adversa, pero al mismo tiempo ambos países tienen una vigorosa resistencia a ello. Ambos países han buscado reinventarse, subrayarse culturalmente a partir de, digamos, un mecanismo de defensa contra la homogeneización cultural. Creo que el ingreso de México como observador a la OIF lo que habla es de una concepción de las identidades culturales, de las correspondencias culturales, más allá de la lengua. Creo que es una carta de intención de los países francófonos de abrirse al mundo, al diálogo con otras culturas y de permear otras culturas, sí, a través de la lengua, pero también de todo lo que deriva de ella. Y creo que también es una toma de postura política. Es una toma de postura política en donde el diálogo de México ya no es solo en una lengua distinta a la suya, ya no es solo con un país, sino se abre al mundo. Creo que es importante que el diálogo cultural entre Francia y México se centre en derrotar clichés. Edith Piaf está muy bien, José Alfredo Jiménez está muy bien, pero ya los conocemos. Monet nos parece fascinante, Frida Kahlo también, pero ya los conocemos. Creo que tenemos que quitarnos el béret y el sombrero de charro. Creo que tenemos que vernos los que somos hoy. Creo que tenemos que atender a la extraordinaria complejidad cultural que tienen ambos países. Creo que tenemos que entender nuestra posición geopolítica con vecinos muy poderosos que a veces pueden asfixiarnos culturalmente a ambos países, también política y económicamente, y cultivar las identidades que hemos tenido históricamente. Creo que esto se logra trascendiendo el cliché. Es decir, si México logra ver a Francia y Francia logra ver a México
por los que somos hoy, como las culturas vibrantes, complejas, lastradas por problemas de identidad gravísimos, lastradas por problema de violencia, digamos, explícita en México, implícita en Francia, que son muy preocupantes y necesitadas de, digamos, apuntalar nuestras democracias y de traer nuestras democracias al siglo XXI, podremos hacernos mucho bien. Pero para eso tenemos que dejar de vernos en términos de lugares comunes. Tenemos que olvidarnos del avión Rose, de olvidarnos del son de la negra y de empezar a cantar, digamos, melodías más acordes a nuestros tiempos. Yo creo que las alianzas francesas, y no solo en México, sino en el mundo, tienen una misión privilegiada y una misión que cumplen muy bien, pero que pueden cumplir todavía mejor. Es decir, ¿qué son las alianzas francesas? El mejor lugar para aprender a hablar francés en México. Es decir, y eso lo sabemos en gran medida los mexicanos. Son el referente obligado a la hora de pensar en acceder a la lengua francesa. ¿Cuál creo que es, digamos, el rol que pueden jugar de manera muy importante en este entorno globalizado y en este entorno de construcción o de reconstrucción de lazos entre México y Francia, las alianzas? El regresar a su misión primigenia, que no es solo ocuparse de la lengua francesa, sino también de la cultura y de la civilización francesa. Es decir, los intercambios culturales no son cosas que se generen, digamos, pues por generación espontánea, valga la redundancia. Por supuesto, existe el trabajo de los ciudadanos, existe el trabajo de los artistas, de los creadores, existe el trabajo también de los periodistas de presentar una y otra realidades en distintos países, pero las instituciones de cooperación intercultural son muy importantes para que este diálogo logre, a fin de cuentas, entablarse. Es decir, ¿cuál sería el rol importantísimo de las alianzas francesas? Creo que sería tomar el interés de ciertos mexicanos en la lengua francesa como punto de partida para generar ese diálogo intercultural. Necesitamos de manera muy importante acercar al público mexicano autores franceses. Necesitamos acercar al público mexicano a los temas de debate político, a los temas de debate cultural, a los temas de debate económico que se están dando en Francia. Las alianzas francesas fueron concebidas desde su origen como bisagras, como puentes, es decir, como caminos que permitían que hubiera un juego y un tránsito permanente entre dos culturas, entre la cultura, digamos, heredera de la francofonía y las culturas de los países en los que tienen presencia la alianza. Creo que sería muy importante que la alianza retomara esa misión, que es una noble misión que logra, digamos, que un país no quede atrapado por su lengua, sino que justamente la lengua sirva como vínculo para relación, para una relación fértil y fecunda en términos culturales, pero también económicos y políticos con otras civilizaciones y con otras lenguas. Ahora es importante que todo esto se dé en un espíritu de verdadero diálogo institucional, es decir, para que haya diálogo no puede un actor simplemente dedicarse a emitir mensajes, a atraer artistas franceses o a dar cursos, sino que realmente para que haya un diálogo tiene que haber un diálogo interinstitucional, es decir, la Alianza Francesa lo que tiene es una posición privilegiada en el entorno de las instituciones públicas en México para construir puentes, para tender esos puentes con instituciones culturales públicas o privadas, federales o estatales o municipales, que le permitan generar verdaderos vínculos, verdaderos, creo que los franceses tienen una hermosa palabra para decirlo, partenariat, para, digamos, generar ese diálogo. Es decir, no puede la Alianza Francesa, no pueden las alianzas francesas estar, digamos, emitiendo mensajes como una voz más sumadas a un coro cacofónico de oferta cultural en un país, sino tienen que construir ese diálogo en complicidad interinstitucional con instituciones mexicanas, y creo que este encuentro es una prueba extraordinaria de ello, que este encuentro se dé en Guanajuato de manera concomitante con el Festival Internacional Cervantino, que la programación del Festival Internacional Cervantino pueda verse en las alianzas francesas, que atraiga público a las alianzas